Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, yo creo que, darme un segundito, yo creo que vamos a empezar, ¿vale? Ya hemos esperado un par de minutillos, o sea que yo creo que ya vamos a empezar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por asistir a otro de los webinars que hacemos desde T2 Business. En este caso, hoy queremos hablaros de ciberseguridad. Mi nombre es Ángel Sánchez, yo soy el responsable del canal de Partners y Desarrollo de Negocio dentro de T2 Business. Y además, hoy de hablar de ciberseguridad, queremos también anunciaros una nueva alianza que hemos cerrado recientemente con el fabricante de ciberseguridad CensorNet. ¿Vale? CensorNet es un fabricante de ciberseguridad que básicamente lo que hace es elevar los estándares de ciberseguridad sin la necesidad de sustituir las plataformas o las infraestructuras que tenemos actualmente o invertir en nuevos dispositivos. ¿Vale? Es interesante, luego veremos un par de pinceladas solamente, pero esta suite que nos propone, que de hecho es modular, porque homologa las directivas para usuarios trabajando dentro y fuera del perímetro de ciberseguridad. ¿Vale? Y además también es un complemento muy interesante para todo tipo de soluciones previamente instaladas o heredadas en el entorno empresarial. ¿Vale? Bien, no os voy a contar nada nuevo. Cuando os digo que hoy en día es muy importante para cualquier empresa de cualquier sector, pues cubrir todos los huecos de ciberseguridad o de seguridad, ¿no? Que se han generado pues a partir de las nuevas formas de trabajo, teletrabajo, home office, trabajo en movimiento, llamémosle como queremos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando nos conectamos a Internet desde fuera del perímetro de ciberseguridad empresarial, pues todos estamos mucho más expuestos y nuestros usuarios son vulnerables pues, a todo tipo de ataques, descargas maliciosas, navegación por sitios no autorizados, que al final no dejan de ser un problema de seguridad y una amenaza también para la productividad laboral. ¿Vale? Por lo tanto, lo que queremos hacer hoy es hablar de 7 estrategias más que de un producto en concreto para proteger pues, las diferentes áreas dentro de un entorno empresarial que deben de ser protegidas, como digo, tanto cuando estamos dentro del perímetro de ciberseguridad o de seguridad establecido por la empresa como cuando estamos fuera, ¿no? Por lo tanto, hoy vamos a hablar de organizar cuentas de usuario, de definir políticas, de cómo cuidar la información, de proteger el correo, esta parte es muy importante, del doble factor de autentificación, por supuesto, del control y la visibilidad de procesos y de la concienciación en ciberseguridad. ¿Vale? Todo esto que parecen temas muy obvios, porque al final son de sentido común, ¿no? No está de más recordarlos. Básicamente, pues porque las encuestas dicen que España no es precisamente un país en el que la concienciación esté muy arraigada a nosotros, ¿no? En cuanto a la parte de ciberseguridad. Y ya no solamente a nivel de usuario me refiero, sino a nivel de quien toma las decisiones, ¿no? Que también hay que concienciarlo para que bueno, pues se meta en ese mundillo y lo tenga presente, ¿vale? Os enseñaré también un poco por encima lo que es la plataforma desde la que se gestionan todos estos módulos. Como digo, es una solución modular en este sentido, la de CensorNet, que nos va a permitir activar el que queramos en el momento que necesitemos, dependiendo de la necesidad del cliente, ¿vale? Pero no vamos a entrar en ese punto muy en profundidad porque no es un webinar nada técnico, ¿vale? Vamos a tener una primera toma de contacto con esta solución y luego ya tendremos tiempo de ir profundizando, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar, luego también tendremos, dejarme que voy a, si no os importa, desconectar la cámara porque me está dando problemas de comunicación y no creo que se nos corte. Vale, decía que al final de la reunión abriremos los micros o, bueno, tendremos un tiempo para preguntas y respuestas, ¿vale? Para que no se quede nada en el tintero. Vale, pues empezamos por la primera estrategia. La primera estrategia es organizar las cuentas de usuario por áreas de trabajo o por departamentos o por grupos. Obvio, ¿verdad? Bueno, pues esto que es tan sumamente obvio, hay muchísimas empresas que no lo tienen de esta manera, no lo tienen organizado. ¿Por qué? Pues normalmente los motivos suelen ser
porque tienen sistemas ya y aplicaciones heredados, que dificultaría muchísimo ponerte ahora a organizar todas las cuentas, que te produciría una carga de trabajo adicional a la que ya solemos tener de manera habitual. Por lo tanto, ¿qué suele suceder? Pues que al final se quedan tal cual están y no se tocan y están totalmente desorganizadas. Y esto es un agujero de seguridad importante. Si alguien nos plantea una solución para automatizar en mayor medida esta operación, pues lógicamente sería mucho más fácil, porque todos entendemos que es mucho más eficiente aplicar, gestionar y monitorear políticas de ciberseguridad a grupos de usuarios que a usuarios de forma individual. Aunque luego siempre va a existir la manera de generar excepciones a una persona que debe tener más o menos privilegios, pero a priori el hecho de que las cuentas estén organizadas y bien organizadas nos va a permitir controlar accesos a datos, accesos a aplicaciones, etcétera, etcétera, y esto va a hacer que nuestros entornos sean más seguros, ¿vale? Esta es la primera estrategia que queríamos comentar. La segunda estrategia es definir políticas de navegación, ¿vale? A la hora de navegar, me refiero en navegación web. Sin duda, uno de los riesgos más latentes para las áreas de IT, pues radica en no contar precisamente con políticas de navegación para estos sitios, ¿no? Al final, lo que decíamos antes, cuando navegamos fuera del perímetro de ciberseguridad, nuestros usuarios son víctimas de sitios maliciosos, descargas de programas malignos, malware, sitios falsos que roban información o simplemente sitios de contenido inapropiado, ¿no? Por lo tanto, la mayor estrategia para prevenir que esto no suceda, pues es predefinir por categorías de navegación los sitios en los que nuestros usuarios pues no deben de navegar, ya sea que vayan a llegar por error o de manera intencionada, ¿no? Pero por lo menos tenerlo predefinido por políticas. Está claro que si formamos a los usuarios, que esto es algo también de lo que vamos a hablar después, a que ellos mismos puedan identificar en qué elementos tienen que fijarse cuando van a acceder a un sitio web, para, lógicamente, definir si es un sitio fiable o no, pues es perfecto, ¿no? Pues tendremos ahí un aliado. Pero no siempre es fácil para las personas que no están inmersas en un mundo de tecnología, ¿no? Por lo tanto, formar a nuestros usuarios está muy bien, pero también tenemos que prevenir. Y para prevenir que nos sucedan cosas cuando estamos navegando, la mejor estrategia, como digo, es definir políticas de navegación. Tercera estrategia, cuida la información empresarial y muy mucho, ¿no? Porque ahora y más que nunca las áreas de tecnología deben de vigilar pues, las acciones que los usuarios están realizando con la información corporativa. Y todo esto únicamente para evitar lo que es la pérdida o el robo de información, ¿no? En esta estrategia pasa un poco lo mismo que en la anterior, ¿no? Es muy importante definir, en este caso por categorías basadas en acciones o en sus acciones, aquellas aplicaciones que van a estar permitidas y aquellas aplicaciones que no son autorizadas por la empresa, ¿vale? Incluso las herramientas de seguridad que utilizamos deberían de ser capaces de detectar y de prevenir también la salida de patrones de datos. Es decir, números de tarjeta de crédito, RFC, CURC o carnes de identidad, ¿vale? Cualquier tipo de información o de dato confidencial para la empresa, nosotros tenemos que asegurarnos qué está pasando con ella, ¿vale? Estas reglas, además, como en todo momento estamos diciendo, tienen que cumplirse no solamente cuando estamos dentro del entorno empresarial, sino que también cuando estamos fuera del entorno empresarial, porque algo muy fácil sería bloquear, ¿no? Pero evidentemente el bloquear el uso total de las aplicaciones, pues no siempre es lo más adecuado, ¿no? Por ejemplo, deberíamos tener herramientas que nos den la posibilidad de bloquear ciertas acciones. Imagínate que estáis utilizando, tenemos clientes que utilizan OneDrive o Google Drive, ¿no? Para almacenar pues, toda la información empresarial. Pero nos interesa que utilicen esta herramienta para esto, pero no nos interesa, por ejemplo, que puedan compartir o que puedan descargar o que puedan imprimir, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener herramientas de seguridad que nos permitan bloquear no el uso total de la herramienta, sino ciertas acciones que yo no quiero que se hagan con esa información, ¿vale? Y para eso tenemos que tener, como digo, herramientas que nos lo permitan hacer. Cuarta estrategia, protege el correo electrónico. Bueno, pues esto lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿vale? Trabajamos con soluciones de protección de correo electrónico porque al final incrementar la seguridad del correo electrónico es vital hoy en día, ¿no? El 70% de los ataques de ransomware se hacen a través del correo electrónico.
No solamente estos, también la descarga de virus, falsificaciones de correo electrónico, ¿vale? Por lo que proteger el correo, como digo, es uno de los puntos claves, ¿vale? Una buena estrategia, pues como siempre estamos contando, pues contar con una herramienta de seguridad que analice estos correos. Empezando por análisis más básicos, o sea, análisis de archivos adjuntos, que podemos limitar evidentemente tanto por tipo como tamaño o por lo que nos interese, pero también analizarlos por medio de antivirus y sobre todo emulación de doble clic, ¿no? En las típicas amenazas más avanzadas y sofisticadas que estamos viendo últimamente, pues con el tema del sandboxing, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a ayudar, pues evidentemente, a prevenir lo más importante, el robo de información, el spam, el phishing, etcétera, etcétera, que no nos cansamos de decir que forman parte de más del 80% del robo de información personal o corporativa, ¿vale? Porque lo que hacen es simular solicitudes pues yo qué sé, de un cliente con el que tengamos relación, con un proveedor, oye, pues cámbiame la cuenta de facturación, con un superior que me dice que tengo que hacer ciertas cosas o una transferencia o un envío de credenciales a una plataforma X. Todo esto, el usuario que lo recibe, si ha sido falsificado, evidentemente lo va a tomar como un correo legítimo y va a operar, ¿no? Por lo tanto, para evitar todo esto tenemos que tener herramientas que nos protejan. Utiliza el doble factor de autentificación. Bueno, pues esto es importante porque hoy en día cada vez las contraseñas pues van dejando de tener, no son tan seguras, hay que tener contraseñas y cambiarlas muy a menudo, no se suele hacer. Entonces, el tener al final usuarios también trabajando desde casa incrementa la posibilidad de que estas contraseñas se vean comprometidas, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos que tener la seguridad, ¿no? De que nuestros usuarios ingresan a nuestras aplicaciones, a nuestros datos, con una combinación de nombre de usuario, contraseña y un código único para cada sesión, ¿no? Esto, pues, lógicamente, refuerza mucho más la seguridad. Normalmente los sistemas de doble factor de autentificación lo que hacen es enviar un código único para cada sesión y esto equivale pues, a una doble contraseña. En este caso, esta contraseña es dinámica y solamente válida por un periodo de 30 segundos, por lo tanto, también es mucho más complicado que sea comprometida, ¿no? Estos códigos se conocen como OTP, One Time Password, y se generan dinámicamente por el sistema y luego los hace llegar directamente a los usuarios pues, por diferentes vías, ¿no? Pues, las más típicas son en una aplicación instalada en tu móvil, un SMS o un correo seguro, ¿vale? En el caso de CensorNet, el doble factor de autentificación es compatible con una amplia gama de sistemas, de servicios, aplicaciones, y además utiliza una autenticación basada en nube, ¿no? Esto también da bastante flexibilidad a la hora de la puesta en marcha y todo ese tipo de cosas. Lo podemos utilizar con Remote Desktop, con aplicaciones web, con aplicaciones hechas en casa, vamos, desarrolladas por uno mismo, VPNs de diferentes fabricantes, acceso a aplicaciones en nube como Office 365, Salesforce, en fin. En definitiva, con una amplia gama de soluciones y servicios. Con esta estrategia, con la parte del doble factor de autentificación, lo que hacemos es cerrar la posibilidad de accesos no autorizados a nuestra información, ¿vale? Como vais viendo, y dando cuenta poco a poco, ¿no? Cada una de estas estrategias, lo que tratamos de cubrir, pues son todas las áreas más vulnerables, ¿no? de un entorno empresarial, desde el correo hasta los accesos, hasta la gestión de aplicaciones, hasta la forma en la que tenemos que organizar nuestras cuentas, ¿vale? Todo esto es importante. La sexta estrategia es la visibilidad de los procesos y las acciones que los usuarios realizan, ¿vale? Tener visibilidad sobre qué está sucediendo ya nos está dando seguridad, porque vamos a poder prevenir en caso de que tengamos que actuar, ¿vale? Esta recomendación se basa y se centra básicamente en las acciones que los usuarios realizan en cada uno de los dispositivos que ellos mismos tienen, ¿vale? Daros cuenta y volvemos a repetir lo mismo. Ahora trabajamos de manera diferente, no solamente porque la tecnología nos lo permite, sino que también la pandemia lo aceleró un montón y hay muchísimos usuarios que trabajan desde casa, pero con dispositivos de la empresa, en otros casos los dispositivos que se está utilizando son los personales, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el hecho de saber qué acciones se están realizando en esos dispositivos, pues nos está lógicamente protegiendo también, ¿no? Se trata de contar con informes gráficos, ¿vale? Que nos den la máxima visibilidad de los posibles riesgos a los que nuestra empresa y los usuarios pudiesen estar expuestos,
¿vale? Para tomar, como decía antes, pues las medidas preventivas necesarias, ¿vale? Por eso es muy importante tener la visibilidad, porque si yo no veo, no sé qué está sucediendo y no puedo prevenir nada, ¿no? Con esta visibilidad sí que podemos actuar. Bien, y para la última estrategia he querido dejar la concienciación en ciberseguridad para los usuarios, básicamente porque es bien sabido por todos que más del 80% de los ataques que van dirigidos a empresas y que acaban teniendo éxito es por un error humano, ya sea por un desconocimiento, despiste o simplemente por un error. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Que tener bien concienciados y formados además a nuestros usuarios es la mayor seguridad que podemos tener. Podemos aplicar tantas medidas de seguridad como queramos y están bien y tienen que estar porque evidentemente nos tenemos que proteger, pero si no formamos a nuestros usuarios, tarde o temprano, por muchas medidas que pongamos, pues no vamos a dejar de estar en riesgo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tenerlo muy en cuenta y cada vez aparecen más soluciones de estas características y es por algo, ¿no? Porque al final, como digo, las herramientas que nos protegen, pero no son 100% infalibles. Siempre puede ocurrir que algo se nos cuele. Bueno, cuando algo se nos cuele, si además tengo ese muro de firewall humano que sabe qué es lo que tiene que hacer cuando ve algo sospechoso, pues evidentemente ya tenemos ahí muchísima más seguridad, ¿no? Estas soluciones nos ofrecen formación continuada a través de videotutoriales cortos, preguntas, respuestas, juegos, simulaciones de ataques de phishing, suplantación de identidad, con las que pues, bueno, los usuarios van aprendiendo poco a poco a identificar cuáles son los posibles ataques, a ver cosas sospechosas y además al ser una formación continuada cada vez van aprendiendo más, ¿no? Y van evolucionando. Y evidentemente las campañas de concienciación que se van mandando desde la propia plataforma van también variando, ¿no? En base a ese conocimiento que ya el usuario va adquiriendo en los cursos anteriores. Esto no se trata de que venga alguien como antes también sucedía, ¿no? Que esto es la evolución, ¿no? Pues el típico auditor o experto en ciberseguridad que va a una empresa a dar un curso de ciberseguridad durante 2 horas, un día, una tarde. Bueno, pues tú puedes salir allí muy motivado y diciendo voy a protegerme perfectamente, pero al de 3 días se te ha olvidado por completo. Ya no te acuerdas de qué te dijo, ni con todo lo que llevamos encima día a día, pues no te acuerdas. En cambio, esto es una evolución constante. Son vídeos que tú vas viendo diariamente, muy cortos para que además no te quiten tiempo, pero sí que te vayan luego además pues haciendo, pues como decía, pues esas simulaciones, ¿no? Que te van a decir también pues qué grado de conocimiento vas adquiriendo y luego lógicamente directamente desde la propia plataforma pues tienes para los departamentos de gestión pues tienes y de responsabilidad pues tienes todos los informes relacionados a grupos, a departamentos y cuál es el grado de concienciación de cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener también en cuenta estas herramientas. Bien, pues esta es la última estrategia de la que quería hablar hoy. Y la pregunta que yo aquí pongo encima de la mesa, pues es qué podemos hacer nosotros, ¿no? Pues para cubrir estas estrategias o estas áreas, ¿no? Que pueden ser más vulnerables en cuanto a seguridad dentro de un entorno empresarial. ¿Cómo podemos cubrirlas? Pues en nuestro caso, T2 Business ha hecho la relación como mayorista de Censomet precisamente porque buscábamos una solución integral que desde la misma plataforma te permita pues gestionar todas las partes más vulnerables a la hora de seguridad, ¿no? Hablando de seguridad. Aquí vemos que Censonet lo que propone es una seguridad en la nube, integrada y autónoma. Lo de autónoma es básicamente porque la solución, cuando tú ya la pones en marcha, das de alta tu dominio, etcétera, etcétera, los parámetros que están configurados por defecto ya están configurados y funciona perfectamente bien. Ahora bien, luego tienes por cada módulo cientos de reglas que tú puedes establecer para adaptar la solución en base a las necesidades reales de cada uno de los clientes, ¿no? Es una plataforma MSP desde la que vamos a poder tener gestionados pues, a tantos usuarios como nos dé la gana, como partners. Si algún usuario nos pide también acceso, se lo podremos dar sin ningún tipo de problema. Él solamente vería la parte que le corresponde. Pero desde ahí podemos hacer toda la gestión de la seguridad, como digo, de todas las áreas que hemos visto, ¿no? En la estrategia 4 hemos hablado de proteger el correo. Aquí vemos que el módulo principal de Censornet es el Email Security. Este módulo pues, protege el correo pues, de arriba abajo, ¿vale? Antes, lógicamente, de que el correo llegue a la bandeja de entrada de cualquier usuario.
nos protegerá de lo que son las amenazas más tradicionales, incluyendo todo lo que es la parte del spam, virus, ataques de phishing a gran escala, URLs maliciosas, ¿vale? También este módulo incluye todo lo que es la parte de la protección de ataques de suplantación de identidad, ¿vale? Que bueno, pues son amenazas de correo electrónico más modernas, dirigidas y además bastante más sofisticadas, ¿no? Incluso el Business Email Compromise, el PEC, y el fraude al C, ¿vale? Y luego, por último, también protege de lo que es la parte del malware, porque incorpora múltiples motores AV tradicionales basados en firmas y luego pues comportamientos y sistemas de sandboxing, ¿no? Que emulan el doble clic que decíamos antes, ¿no? Esto básicamente lo que va a hacer es que en cualquier fichero adjunto, pues con estas tecnologías del doble clic va a simular, va a interactuar con ese fichero adjunto, ¿no? Va a abrir los links si los tiene, con el objetivo básicamente de que el correo antes de que llegue a la plataforma del usuario esté limpio en todos los sentidos, ¿vale? En la estrategia 2 hemos hablado de predefinir políticas y bueno, para la parte de navegación web y con el módulo de Web Security, pues que nos propone Censornet, pues también vamos a poder proteger a todo lo que son nuestros usuarios del malware que se transmite a través de la web, de sitios maliciosos, etcétera, etcétera, ¿no? Además, que también se puede, lógico, ¿no? Pues bloquear el contenido ofensivo o inapropiado. En este caso, Censornet hace esto todo en tiempos de respuesta ultra rápidos, ¿vale? Para cualquier tipo de usuario, da igual en qué parte del mundo esté, ¿vale? Y además podemos también administrar todo lo que es la navegación de usuarios y grupos, ¿vale? Definiendo pues qué tipos de sitios web pueden visitar por categorías, y aquí tengo que decir que hay más de 140 categorías diferentes y más de 660 millones de URLs a nivel mundial. Por eso os decía que la plataforma es SaaS, es Software as a Service, de tal manera que cuando yo lo pongo en marcha, las configuraciones por defecto ya funcionan perfectamente bien para estar protegidos. Ahora bien, después yo puedo, imaginaros, con 140 categorías y más de 660 millones de URLs a nivel mundial, pues todo lo que podemos configurar, ¿no? Y todas las reglas que podemos hacer, ¿vale? Por lo tanto, este módulo también tiene muy buena pinta. En la estrategia 3 hemos visto el cuidado de la información y en la 1 la organización de cuentas. Este módulo, el de CAS, que es el control y el uso de aplicaciones cloud, va un poco por este sentido, ¿no? Vamos a tener el control de quién, de cómo, cuándo y por qué se accede a nuestras aplicaciones y a nuestros datos, ¿vale? Básicamente lo que nos va a permitir este módulo es descubrir, analizar, asegurar y gestionar la interacción del usuario con las aplicaciones y los datos que tenemos en la nube, ¿vale? Y además también este módulo está integrado con Web Security para dar mucha más visibilidad y protección en cada etapa de un ataque, ¿vale? O sea que se combinan muy bien. Estrategia 5, doble factor de autentificación. Bueno, aquí a nadie voy a explicar lo que es el doble factor de autentificación. Ya he comentado antes que Censornet también lo tiene y además compatible con una amplia gama de sistemas, de servicios, de aplicaciones, ¿vale? Y además está basado en nube que nos permite la flexibilidad a la hora de la puesta en marcha. IDAS, que es el módulo de identidad como servicio. Este módulo nos va a permitir habilitar el inicio de sesión único, el SSO, ¿vale? Para autenticarnos automáticamente con la información contextual. Aquí lo que se evitan es la utilización de contraseñas, ¿no? Que son más débiles para todas las aplicaciones y al final pues son reemplazadas por tokens y afirmaciones seguras, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir tener la garantía total de cada acción vinculada a una identidad específica, ¿no? Aquello que os comentaba de saber quién, cuándo y cómo se accede y qué se está haciendo una vez de que hemos accedido, ¿no? Hasta el acceso a los datos como la descarga dentro de estas propias aplicaciones, ¿vale? Como poníamos el ejemplo antes de un OneDrive o un Google Drive. Y por último, SAT, ¿no? Que lo hemos comentado en el último módulo, es la última estrategia, concienciar a nuestros usuarios, esto es importantísimo, nos va a permitir, como digo, formar al recurso más importante de la empresa, que son los usuarios, ¿no? Ya hemos comentado antes, refresco ahora, que más del 80% de los ataques que acaban en éxito es por un error humano, ¿no? Por eso tiene tantísima importancia formar y concienciar a nuestros usuarios, ¿vale? Cuanto más concienciados y más formados estemos, mucha más seguridad vamos a tener dentro del entorno empresarial, ¿vale? Bueno, pues con este módulo hemos llegado al final.
Como os decía, era una primera toma de contacto. Quiero enseñaros, antes de pasar a la siguiente slide, simplemente la interface de la plataforma, que creo que la tengo por aquí. Por aquí está. Bueno, como podéis ver, aquí yo por la parte de arriba tengo todos los módulos activados. Evidentemente son módulos que son completamente independientes de unos de otros. Sí que es cierto que, como decíamos, hay módulos que están muy unidos entre sí y que si los activamos ambos, pues tendremos mucha más seguridad, pero es totalmente modular. Podemos activar el módulo que necesitemos. Es un entorno multitenant, como comentaba también. Aquí podremos dar de alta tantos clientes como nos dé la gana y a partir de darlos de alta de aquí los voy a gestionar todos desde aquí. Aquí veremos qué licencias tienen asignadas, cuántas están activadas, cuántas no, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya para todo lo que es la parte de puesta en marcha, pues aquí vemos todos los productos que podemos ir activando, el de Web Security, que ya, como digo, pues viene para configurar cualquier tipo y crear cualquier tipo de regla, para adaptar todo lo que es el aplicativo a las circunstancias de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Aquí tenemos el Cloud Application Security, con la parte de integración para las APIs, el Mail Security, ¿vale? Bueno, básicamente simplemente quería que vieseis un poco, aquí tenemos el doble factor, ¿vale? Que todo se lleva desde la misma plataforma y simplemente activaremos aquellos módulos que necesitemos activar, ¿vale? Vale, pues quiero pasar a una última slide, dejarme que os comente también que esta, como decía, era una primera toma de contacto. A partir de ahora, pues haremos bastante más foco en estas soluciones como mayoristas de CensorNet, y para las próximas semanas tenemos sesiones técnicas, ¿vale? Van a ir por módulo para que veamos cómo se pone, cómo se implementa, cómo es la puesta en marcha, cómo se dan de alta los dominios, como en el caso de, por ejemplo, del Email Security, que es el primero, que lo haremos el día 9. Pues todo lo que ponemos aquí, ¿no? Listas negras, listas blancas, gestión de grupos, informes. Luego, la semana siguiente, el siguiente jueves, haremos la misma sesión, una sesión técnica, pero ya centrados en la parte de Web Security. Lo mismo, configuración y puesta en marcha, la implementación de los agentes, ya sea de manera automatizada o de manera manual, configuraciones después de los agentes, personalización de las URLs, filtrado de reglas, ¿vale? El día 23 de marzo haremos el de la gestión de aplicaciones, también configuración y puesta en marcha, catálogo de aplicaciones que podemos configurar, que hay infinidad de ellas, integración con API y también la parte de informes. Y por último, hemos dejado el jueves 30 el doble factor de autentificación, ¿vale? Que también lo pondremos en marcha. Crearemos reglas, clientes de autentificación que podemos utilizar, configuración del producto, informes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo esto lo haremos a partir del día 9, que es la semana siguiente, y empezaremos ya con toda lo que es la formación técnica, ¿vale? Vale, pues hemos llegado al final. Como decía antes, ahora podemos, si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer por el chat, podéis abrir los micros y podemos resolverlas. Vale, veo aquí que no hay ninguna consulta. Vale, pues si os parece, lo dejamos aquí. Como siempre, muchísimas gracias por asistir a un nuevo webinar. Os enviaremos información, os enviaremos la grabación del vídeo y, por supuesto, nos pondremos en contacto con vosotros por si estáis interesados en profundizar en el servicio. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en próximos webinars.